Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Agradezco como siempre su visita, sus palabras, sus comentarios. Siempre ayudan a que uno prepare nuevo material y nuevo contenido. Nuevamente estoy con un video de mi software TS Aura. Si ustedes han estado siguiendo el canal, van a recordar que hay una primera versión que es la que funciona normalmente en varios softwares, que sé que muchos lo están usando, pero tiene un par de cosas que se pueden mejorar. La versión 2 me parece mucho más intuitiva y mucho más fácil de usar para obtener un diseño rápido. Tiene ventajas muy interesantes. Es la versión que yo uso para mis diseños. No tiene todo, pero tiene cosas fundamentales que me parece que ayudan harto. Sin embargo, en la versión 2 que subí, estaba enlazado a un archivo de Access para hacer una base de datos. Esto con la finalidad de ir cambiando de modelo rápidamente y tener un diseño al respecto. Sin embargo, por diversos motivos, ese archivo no funciona bien en todas las máquinas. Sé que la mayoría, o por lo menos varios, no han podido descargarlo de buena forma. Es por eso que he preparado una versión, llamémosle light, suave, que es la que les voy a mostrar ahora. Para esta versión no van a usar una base de datos, pero les va a permitir cargar los eh, datos rápidamente, los datos de un altavoz, y hacer un diseño rápido, sin tener que preocuparnos de otra cosa. Ahora les voy a explicar el software y espero este sí les sea más útil y que lo puedan usar sin ningún problema. Comenzamos. Perdón, una cosa más quiero comentarles, entre paréntesis. Es muy posible o muy probable que encuentren algún error en la ejecución del software y también algún dato que falte en general. Esto no, lamentablemente, no es que sea intencional, sino que realizar una programación implica muchas cosas. Más allá de que el software haga lo que tiene que hacer, implica muchos mecanismos de control para evitar errores. Y lamentablemente, para hacer eso, me tomaría un tiempo que no dispongo. Entonces, está en un estado funcional, eh, funcional al, no sé, 90%, 95%. Yo sé dónde hay algunos errores y los voy a mencionar en el video, así lo tienen claro ustedes también. ¿Ya? Y las funciones no son muchas. Si se fijan, cuando uno abre el software, les aparece como está en blanco. Tenemos archivo con un par de funciones y tenemos diseño con un par de funciones. En archivo, estas dos funciones están deshabilitadas porque solamente van a servir para una etapa. Lo voy a explicar un poco más adelante. Vamos a ingresar acá a diseño y voy a empezar por cajas acústicas. Es la primera opción. Hago clic, me aparece esta pantalla. A la parte izquierda tengo gráficos y algunos datos como los circuitos. Y a la parte derecha todo lo que es la funcionalidad donde nosotros vamos a ingresar datos y manejar el software. Lo primero importante a destacar, he dejado algunos números aleatorios. Estos parámetros no corresponden a un modelo de altavoz como tal. Los he dejado para que ustedes hagan un uso rápido y un cálculo o un aprendizaje rápido del software. Lo primerísimo importante a destacar, todos estos datos, excepto marca y modelo, tienen que estar llenados. Si no están llenados, el software se les va a caer. Importante,
Segundo, tiene que estar llenado con números. Y esos números, si es que tienen decimales, tienen que ir con comas. ¿Ya? Si ustedes no hacen eso, insisto, se les va a caer y lo van a tener que habilitar de nuevo. Datos generales, en esta parte de acá, marca, modelo, el diámetro del altavoz. Obviamente lo que corresponde está con sus medidas. Si es en pulgadas, va a indicar que sean pulgadas, etc. He tratado de, esta vez, a diferencia de la versión 1, de colocar en la unidad en la que suelen entregarte los fabricantes. Por ejemplo, SD suelen entregarte en centímetros cuadrados. En la versión 1 está en metros cuadrados, entonces es engorroso tener que estar haciendo la conversión. Acá tenemos los parámetros TLSmall principales, tenemos los parámetros secundarios, otros parámetros necesarios y un dato para la caja cerrada si es que uno haría un diseño Chebyshev. Si ustedes colocan limpiar, se va a borrar automáticamente esto. Si ustedes hacen cambios y quieren mantenerlos, les recomiendo archivo, guardar. Va a guardar un texto, acá vamos a poner prueba. Está guardando un texto con esta información y con otra información que la vamos a ver un poco más adelante. Si ustedes colocan limpiar, se va a borrar todos los datos. Entonces podemos archivo, abrir, buscamos nuestro archivo de texto y nos va a volver a cargar la información. Esto con la finalidad de que si ustedes tienen varios modelos puedan ir guardándolos y no tener que colocar nuevamente toda esta información. En cálculos tenemos lo que ustedes ya posiblemente vieron en los anteriores videos de esta versión. En esta parte de acá podemos modificar 4 volúmenes y dimensiones. La caja cerrada, que es este primer control. El segundo, VB, V sub RB, es la caja con el tubo. Y después tenemos el diámetro del ducto y la longitud del ducto. Esos son 4 parámetros que podemos modificar. En esta parte de acá, tipo de diseño, tenemos pantalla, caja cerrada, reflector de bajos y pasabanda. Posteriormente tenemos el ducto, la corrección. Este número lo pueden dejar como tal. Es muy raro que sea otro valor, pero siempre es bueno considerarlo. Y acá podemos considerar 1, 2, 3 o 4 ductos que vayan a ser colocados. Vamos a empezar con esto para explicar poco a poco. Si yo activo pantalla, me va a mostrar la respuesta de ese altavoz si estuviese en pantalla infinita. No importa lo que yo haga después, esta curva no va a modificarse a menos que yo modifique en los datos. Por ejemplo, si el FS cambia, es otro altavoz, y pongo calcular, vamos a tener esa modificación. Posterior a eso, podemos activar caja cerrada. Y si yo modifico acá el volumen de la caja, voy a ver qué es lo que obtengo. Nótese que a medida que la caja es muy grande, cada vez más grande, prácticamente se vuelve una pantalla infinita. Es decir, que la incidencia de esa caja es nula. Si uno quiere realmente tener una incidencia de caja, suelen ser mucho más pequeñas. ¿Ya? Acá es importante notar lo siguiente. Primero en esta parte de acá donde dice valores CC. Ahí me va a indicar los parámetros que se van modificando a medida que yo modifico, valga la redundancia, el volumen de la caja. Si yo quiero hacer un diseño tradicional, por ejemplo un bezel, me voy al CC clásico y al activarlo me va a dar
el volumen requerido para ese alineamiento. Un Butterworth, un Chebyshev. Para este valor de Chebyshev es que está jalando este QTC1. Acá es importante notar que un primer error que no es tampoco tan significativo. A veces cuando yo hago clic en estos clásicos, no va a estar marcado con el puntito. Digamos Butterworth, fíjense que no me marcó el puntito, pero vuelvo a apretar y sí lo marca. Ya son pequeños detalles para que lo consideren. Eso es en cuanto a caja cerrada. Posterior a eso tenemos el reflector de bajos. Hago clic y me activa el gráfico. Y en este ya funcionan estas tres variables. El volumen de la caja, el diámetro del ducto y la longitud del ducto. Esos son los tres valores o variables principales a jugar. Acá ya, por ejemplo, influye la corrección del ducto o la cantidad. Digamos, si yo quiero usar 2 ductos, me va a cambiar a esa respuesta. Si uso 2 ductos de estas dimensiones. Si yo quiero usar 3, si yo quiero usar 4, y obviamente puedo ir modificando acá el volumen, etc. Todo esto se refleja acá en algunos valores. Lamentablemente no están todos, pero están los más importantes. Y donde dice RB clásico puedo hacer un alineamiento tradicional. Un QB3, un BB4, un C4. Muy bien. Lo propio, no pinta, pero cuando hago el segundo clic sí va a pintar. Y obviamente puedo modificarlo a mi gusto. El relleno CC es para la caja cerrada, que si yo hago clic considerando que voy a rellenar de material absorbente, va a cambiar ligeramente la respuesta. Y finalmente, el pasabanda. Cuando yo hago clic en el pasabanda incluye las dos cajas. Incluye la caja cerrada e incluye la caja conducto, que están juntas. Entonces, en este diseño en pasabanda, solamente van a influir estos dos volúmenes, tanto de la caja cerrada como del Bass Reflex. Entonces, tú puedes ir modificando con esos dos volúmenes la caja. Y donde dicen valores PB, ustedes van a apreciar varios valores y los dos últimos son los que nos van a interesar para el diseño final. Una vez que yo modifique y quiero obtener esa respuesta, la caja cerrada tiene que ser 10 litros, la caja Bass Reflex tiene que ser 10 litros y las dimensiones del tubo están en esta parte. DB 2.6, esto está en pulgadas, LV, la longitud está en pulgadas, 9,8. Si uno quiere hacer un diseño clásico, entre comillas, uno tiene que darle los valores QVP y alfa T. El QVP básicamente va a implicar el ripple. El 0,7 es buscar la respuesta lo más plana posible. Fíjense cómo se maneja. Y el alfa T lo que va a hacer es jugar con dos variables. Es decir, yo quiero que el pasabanda suene más fuerte, lo voy a lograr, pero la respuesta va a ser más alta. Yo quiero que el pasabanda tenga una respuesta más baja, es posible, pero su nivel va a ser menor. Entonces, alfa T1, fíjense que si yo pongo alfa T2, perfecto. Se extiende hacia abajo, pero el nivel baja. Alfa T1, el nivel sube, incrementa, pero la respuesta se mueve hacia la derecha.
Eso es en esta parte. Otro detalle o otra consideración importante cuando uno hace el cálculo es el siguiente. Fíjense que aparte de los valores, tengo dimensiones sugeridas. No, esto no es una regla, no es algo para considerar, es simplemente algunas sugerencias para facilitarles el diseño. Caja cerrada. Fíjense que si yo hago una modificación en mi caja cerrada, mi volumen es de 8 litros. Muy bien. Una propuesta es hacer la regla de oro. Entonces el software me va a dar unas dimensiones aproximadas de ancho, alto y profundidad en centímetros para cumplir esos 8 litros. Si yo modifico esto, obviamente se van a modificar las dimensiones. Puede ser por regla de oro, puede ser cúbico, 26, 26, 26, me van a dar estos 18 litros. Puede ser ajustado al driver y el resto se lo maneja. Puede ser con la altura variable y con profundidad variable. Ya, entonces acá tienen alternativas para el dimensionado de la caja cerrada, lo propio para el bus reflex en función a este volumen, y obviamente estas dos dimensiones van a servir para el pasabanda. Eso es en esta parte de cálculo. Si es que ustedes modifican algún detalle acá, pueden activar en el PC clásico, y si ustedes modifican algo en esta parte, pueden recalcular con el botón superior que dice calcular. Aparte de todo esto, si ustedes se fijan en la zona izquierda, SPL es lo que nos está mostrando la respuesta en frecuencia. Tenemos circuitos, es decir, todos los circuitos análogos de pantalla infinita, caja cerrada, sus circuitos análogos correspondientes con valores de dichas unidades. Y finalmente, en compensación, acá lo que tenemos es, si alguien quiere atenuar la frecuencia de resonancia, con este filtro, los valores de resistencias, bobinas y condensadores apropiados para atenuar la frecuencia de resonancia, para la red Sobel, que ya lo comenté en otros videos, y para una atenuación. Para esta atenuación, el dato importante está en datos, atenuación. Si yo quisiera atenuar 3 decibeles, por ejemplo, fíjense, va a cambiar en esta zona. Compensación, circuitos y la respuesta en frecuencia. Aparte de esto, en diseño, si activamos filtraje, lo que tenemos es la respuesta en frecuencia, que nos va a mostrar de un filtraje de 2 vías. Un Butterworth, un Linkus-Riley, primer orden, segundo orden, en fase, en desfase. Podemos calcularlo. Acá impedancias nominales del woofer y del tweeter. Acá el circuito y los valores de condensadores y bobinas. Aparte de mostrarnos la respuesta de frecuencia, nos muestra también la respuesta de fase. Este es un módulo separado. Lo que ustedes guarden o abran no influye en esta parte. Y lo propio, tienen que tener todos estos datos, por lo menos estos 3, el woofer, el tweeter y la frecuencia corte, llenados para que no se caiga el software. Esto sí ya está revisado, a diferencia de la versión 1, que si mal no recuerdo había un par de errores en el cálculo de filtraje. Cierro esto, lo vamos a cerrar, esto se mantiene abierto, puedo minimizar y jugar un poco. Si lo cierro, se me deshabilitan las funciones de abrir y guardar. Si abro solo el filtraje,
Lo propio, abrir y guardar están deshabilitados porque solo funciona para cajas acústicas. Eso es básicamente. Si tienen alguna duda, la trato de responder lo antes posible. Es un software que está bastante sencillo, me parece que está bastante intuitivo. Algún que otro error tal vez lo pillen, hagan las pruebas pertinentes. Insisto, llenen todos los datos acá. Y ojo, fíjense que si el QTS es muy alto, 0.9 por ejemplo, el software va a calcular pantalla, caja cerrada, puede calcular el reflector de bajos, con algunas respuestas bastante raras, como lo pueden apreciar acá, pero los clásicos no funcionan. No van a poder realizar un diseño clásico en reflector de bajos. Eso. Saludos, espero estén bien. Nos vemos en la próxima.